verdadera revolución para un país que busca desarrollar su industria y sofisticar su economía. Chile ha sido un país pionero en el desarrollo de hidrógeno verde en el mundo. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes. Liftoff on Apollo 11. En el capítulo anterior revisamos cómo surge la industria del hidrógeno en el mundo y las potencialidades que tiene nuestro país con las energías renovables que permitirían que la producción de este combustible no genere emisiones que impacten en el planeta. Analizamos el plan de acción que Chile ha venido desarrollando, sus metas y objetivos y los avances para lograr transformar al hidrógeno en una industria productiva y de alto valor estratégico. En este capítulo profundizaremos en los proyectos que ya se están desarrollando en Chile. ¿Cuál es la escala e impacto que van a generar a nivel productivo y territorial? ¿Cómo se puede garantizar que una industria que pretende ser parte de las soluciones para enfrentar la crisis climática no traiga mayores afectaciones en los territorios? Este especial es una revisión exhaustiva de cómo avanzan estos proyectos y qué desafíos se enfrentan territorialmente. De Energía de Futuro 360 sobre hidrógeno verde en Chile. Era 1520 y Hernando de Magallanes y su tripulación decidió emprender una travesía sin precedentes, circunnavegar el mundo. Para lograrlo debieron atravesar un estrecho que más tarde llevaría su nombre. Fueron 38 días enfrentando lluvia, frío, vientos implacables en el fin del mundo. Ese clima extremo que puso a prueba su navegación hoy se ha convertido en una oportunidad para Chile. El impulso de la industria del hidrógeno verde. Es ese poderoso viento costero, o como se conoce habitualmente su nombre en inglés, onshore wind, o viento de orilla, ese que sopla con fuerza desde el mar hacia la tierra. Una materia prima muy apetecida para reducir y hacer competitivos los precios de este combustible sin emisiones. Una ventaja natural al final de nuestro país. Porque el viento en Magallanes es la fuente de energía que permite la generación de un hidrógeno verde. Magallanes, que tiene una historia de petróleo, de gas, de metanol, hoy día tiene una oportunidad en un metarrelato que es el cambio climático. ¿Cómo cambiamos los hidrocarburos en un mundo que está impactado por el cambio climático? Y un tema que era característico de nosotros, aparte del aislamiento, el clima, y si hay algo del clima característico, es el viento. Y ese viento que es una energía natural, hoy día se puede transformar en energía eléctrica, y esa energía eléctrica poder dividir la molécula de agua, sacar hidrógeno, y ese hidrógeno transformarlo o en combustible, o en metanol, o en amoníaco. Esa oportunidad hoy día es tremenda para Magallanes, sobre todo que estamos en un paso bioceánico, que fue histórico, que bajó su intensidad con el Canal de Panamá, pero sigue estando ahí, el Estrecho Magallanes, entre el Pacífico y el Atlántico. Entonces es una tremenda oportunidad, pero también una responsabilidad y un desafío gigante. Sin embargo, esa ventaja energética también existe en el norte por otras razones. En la región de Antofagasta, los vientos con un buen factor de potencia y además la radiación más alta de la Tierra permiten la producción de energía solar y con eso posiciona a este territorio como otro buen polo nacional con condiciones óptimas para el desarrollo de la industria. Esos privilegiados factores naturales dejan a nuestro país en una gran posición. El plan de Chile es llegar a tener dos grandes hubs de desarrollo de hidrógeno de aquí al 2030. En el fondo, la planificación debe ser tener un gran punto de creación en el norte y un gran punto de generación en el sur. De hecho, ya hay un par de proyectos que están en evaluación ambiental al respecto. Y la idea de Chile es ser el principal exportador del hidrógeno verde. Convertirnos en el mayor exportador de hidrógeno verde de la mano de las potencialidades naturales de dos regiones de nuestro país. Magallanes y Antofagasta son el alma del Plan de Acción de Hidrógeno Verde 2023-2030 y atraen las miradas de quienes quieren invertir en esta industria.
Justamente en esas regiones han sido anunciados los proyectos de mayor volumen e inversión, sobre los cuales profundizaremos a continuación. Hoy día tenemos 41.000 millones de dólares de proyectos en evaluación en el sistema. 7 proyectos que hoy día se están evaluando en el sistema de evaluación de impacto ambiental, tanto en la región de Magallanes como en la región de Antofagasta. Además de los proyectos que ya se han aprobado, que corresponden a 1.000 millones aproximadamente de dólares. A los territorios mencionados se suman las regiones de Valparaíso, Metropolitana y Biobío. En estas zonas, el interés ha surgido desde la demanda, particularmente por la industria forestal y del acero, que quieren integrar el uso de hidrógeno verde a su matriz y así reverdecer sus productos. Antofagasta, Magallanes y Biobío ya tienen sus respectivas hojas de ruta de trabajo intersectorial. En el caso del extremo sur, se desarrolla el programa Transforma Regional Hidrógeno Verde Magallanes, iniciativa público-privada que es impulsada por el gobierno regional y Corfo y tiene el apoyo de las Secretarías Ministeriales de Energía y Economía. El objetivo es trabajar con una mirada social, ambiental y económica del proceso. Es así como se pretende que el polo industrial de la zona contemple bases que produzcan desarrollo económico y productivo, pero sin alterar el medio ambiente y el entorno social de esta región austral. Como diría Carlos Dittborn, acá no tenemos nada y lo queremos todo. O no tenemos casi nada. Tenemos viento, pero nos faltan puertos, industrias, ciudades, servicios, alcantarillados, capacidades educacionales, entre otras cosas. Como vemos, es una zona que se está preparando para el desarrollo de esta industria y solo el atractivo de sus recursos naturales hace que ya existan proyectos de inversión de gran envergadura, algunos incluso en construcción. A continuación, les contamos en detalle cada uno de esos proyectos. Ya se dieron los primeros pasos con la planta Haru Oni de HIF Global, empresa controlada por la chilena Andes Mining and Energy y la marca de autos alemana Porsche. Esta planta fue la primera en producir e-fuels basado en hidrógeno verde. En 2021 se aprobó la construcción. Un año después se produjeron los primeros litros de combustible sintético y el siguiente año ingresó a evaluación ambiental el estudio de su parque eólico. El proyecto Faro del Sur se ubica en el sector de Cabo Negro y tiene una inversión de 500 millones de dólares. Fue el primer proyecto ingresado al sistema y las autoridades esperan que obtenga su resolución de calificación ambiental este año. A casi 100 kilómetros de ahí, en la bahía de San Gregorio, en Punta Arenas, pretende también instalarse el proyecto HNH Energy de capitales austríacos y daneses. La inversión de 11.000 millones de dólares contempla una planta para producir 270.000 toneladas de hidrógeno verde y 1 millón de toneladas de amoníaco verde al año, además de una planta desaladora y un puerto multipropósito que permita la exportación de estos productos. Actualmente se mantiene trabajando en subsanar las más de 1.000 observaciones que recibieron por parte del Servicio de Evaluación Ambiental. El proyecto más actual que ingresó su estudio de impacto ambiental a evaluación fue H2 Magallanes, de la francesa Total Energies. Con una inversión de 16.000 millones de dólares, es el proyecto con más inversión de energías renovables en Chile. Se ubicará en la bahía de San Gregorio y en 72.000 hectáreas pretenden instalar aerogeneradores, plantas de electrólisis, unidades de producción y almacenamiento de amoníaco, infraestructura para el transporte y un puerto de exportación. Otro que también se mantiene en elaboración del informe para el CEA es Gente Grande, de Transitional Energy Group o TEC, la empresa inglesa. Está localizado en las comunas de Primavera y Porvenir en Tierra del Fuego. El proyecto contempla la instalación de 460 aerogeneradores, planta de procesos y desaladoras, además de 2 puertos, uno para el desembarco de los equipos para la planta y otro para la exportación de las 1.3 a 1.5 millones de toneladas anuales de amoníaco verde que pretende producir. El proyecto tiene una inversión de 8.000 millones de dólares. Como vemos hasta acá, son 4 las grandes inversiones y una gran cadena de infraestructura que se debe instalar en la región de Magallanes. Por eso, ¿cómo van los plazos y procesos? ¿Estamos preparados? Así se lo imagina Jorge Flies, gobernador de Magallanes. Si se desarrollara
3 o 4 de estos proyectos en la región, estamos hablando que la economía de la región, que somos el 1% del PIB nacional, se multiplica por 10. Y ese impacto sabemos que va a ser muy importante y tengo que decírselo a la comunidad. Si bien no es inmediato, porque tenemos 7 a 10 años por delante, tenemos que saber que el impacto que vamos a tener en la región, sobre todo en un primer instante, va a ser muy significativo. Estamos hablando de un proceso constructivo masivo, de ocupación de avenidas principales, especialmente lo que va hacia Natales, lo que va hacia Frontera. Pero alrededor de 10 años, cuando esto empiece la producción y tengamos cuerpos importantes de profesionales y técnicos en la región con sus familias, muchos jóvenes y muchas jóvenes de la región formadas para atender a este desarrollo industrial y probablemente un proceso de encadenamiento productivo con otros temas, por ejemplo, con data center o tecnologías de la información. Yo creo que estamos hablando de una región que nosotros estamos soñando que probablemente en indicadores de desarrollo humano sea la primera en Chile, esperamos, que tenga condiciones de un país desarrollado. Mientras era ministro de Economía, Nicolás Grau, actual titular de Hacienda, jugó un rol protagónico en el impulso y puesta en marcha del Plan de Acción de Hidrógeno Verde. Desde su experiencia, reconoce el desafío que existe en generar las competencias laborales y cumplir los plazos exigidos para lograr desarrollar esta industria. Pero sí es cierto que esto puede involucrar una exigencia en distintas dimensiones, para lo cual hay que prepararse. Y nosotros lo que hemos hecho a partir de esta articulación público-privada que está en el Pacto de Magallanes, es que hemos empezado a trabajar estos distintos desafíos con las empresas. Por ejemplo, en conjunto con las empresas, hemos trabajado en identificar todas las oportunidades laborales que van a existir y todas las competencias que aquello requiere, de forma tal de que a través del Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Educación podamos crear esas competencias, la mayoría de ellas, por lo menos, en la región, para que sean empleos locales. Hemos hecho lo mismo en términos de identificar cuáles van a ser las oportunidades para los proveedores. Eso también es un estudio que está terminando ya, también asociado al pacto, que nos va a permitir redireccionar toda la política de fomento de Corfo, de Cercotec, justamente a estas oportunidades que van a existir. Y el gobierno regional, además, está liderando esto en términos más generales para pensar cómo tiene que ser el desarrollo más urbanístico a propósito de estos proyectos. Una transformación radical. Sin embargo, la envergadura estructural de estos proyectos ha generado resistencia entre diversas agrupaciones sociales y ambientales. La idea de que este desarrollo sea, como ha dicho la autoridad, armónico con el medio ambiente, les parece al menos dudosa. Hay que entender que cómo ha sido concebido el modelo de impulso, desarrollo, despliegue del hidrógeno verde tiene una severa falla estructural. ¿Y cuál es la falla? Básicamente es que se ha hecho la promesa de descarbonización, se ha hecho la promesa de fuentes de empleo, se ha hecho la promesa de inversión, pero tanto gobierno como desarrolladores privados han puesto los impactos socioambientales literalmente bajo la alfombra. En los últimos 20 años en Chile se han desarrollado un poco más de 4,5 gigawatts eólicos en los últimos 20 años en todo Chile. Estos proyectos pretenden instalar campos eólicos de 10 gigawatts. Estamos hablando de proyectos que están totalmente fuera de escala. La pregunta entonces es si realmente podemos asumir esa escala. ¿Cuál es la capacidad de carga de nuestro país para acoger esta industria? De acuerdo a nuestra investigación, esa línea aún no está dibujada. Para las organizaciones medioambientales de la zona, estos proyectos significan un riesgo, tanto por la construcción de los campos eólicos como por el movimiento de buques que se requiere para la exportación del producto. Según Diego Luna, especialista en política y gobernanza de Manomet Conservation Science, este territorio cumple funciones ecosistémicas muy relevantes y también sirve como hábitat para especies de aves, en algunos casos de largas migraciones, que están en peligro de extinción. El desarrollo de proyectos de gran escala, ¿ya? Y particularmente de grandes campos eólicos, ¿ya? Lo que hace es poner en riesgo a estas especies en peligro. Primero por efectos barrera, ¿verdad? Por colisiones, pero también por la afectación directa de sus hábitats, ¿verdad? Y
Esto lo que hace es poner en jaque que las aves puedan cumplir sus ciclos de vida. Otras afectaciones, ¿ya?, que tienen que ver, por ejemplo, con los ecosistemas marinos, ¿ya? Es decir, tenemos especies de cetáceos, ¿verdad?, delfines, toninas, ballena, la jorobada, la sei, ¿verdad?, que están en riesgo por el desarrollo de la infraestructura asociada al hidrógeno verde, que tiene que ver con grandes puertos, con la contaminación que generan los puertos, con el aumento del tráfico naviero. La advertencia de Diego Luna es compartida también por otras instituciones. De acuerdo a estudios elaborados por entidades científicas como el Centro de Ciencia y el Clima y la Resiliencia, el CR2, y el Centro Bahía Lomas de la Universidad Santo Tomás, aún no es posible determinar y descartar que no existirá un impacto en la biodiversidad de la zona. Incluso ponen en duda el compromiso climático del Plan de Acción de Hidrógeno Verde. Lo que yo veo es que el Estado de Chile, a través del gobierno actual y impulsado por el gobierno pasado, ha puesto a disposición de la empresa y del desarrollo de esta industria el Estado completo, en desmedro o la no consideración de la información científica disponible. Escasa o nula en algunos casos, pero no se ha considerado. Y tampoco he visto que haya una disposición real a que se considere. Entonces, bajo esa perspectiva, absolutamente desequilibrado la importancia que se le da al desarrollo productivo y al crecimiento productivo versus la conservación, la protección o siquiera la mirada ambiental. Creo que no ha estado presente. Desde el gobierno han tomado estos cuestionamientos, asegurando que la preocupación medioambiental es parte de los ejes de desarrollo económico. Eso se plantea en diversas aristas a fortalecer en el Plan de Acción de Hidrógeno Verde 2023-2030. En primera instancia, mejorar la información de base que permita fortalecer las evaluaciones ambientales con enfoque regional, de conocimiento público y con normas y estándares internacionales. También busca potenciar la economía circular y se plantea la necesidad de generar estudios que analicen los impactos en toda la población de hidrógeno verde, derivados y su cadena de valor. Estamos trabajando permanentemente por dar con seguridad técnica y jurídica, tanto a quienes invierten como a la ciudadanía, de que nosotros estamos cumpliendo con nuestro rol y orientando adecuadamente esas inversiones para que sean sostenibles y que cumplan con la normativa ambiental. El llamado es a la confianza y al diálogo en la sociedad. Por otra parte, tanto desde el gobierno central como regional dicen que todos los impactos que se plantean no serían efectivos. Eso porque las zonas no son de preocupación ambiental, pues tienen una historia de identidad industrial. Donde se va a instalar la industria de hidrógeno verde es una zona que no es la zona prístina de la región de Magallanes. El 60% de la región es un parque nacional o área protegida, el 60%. Y esta industria se va a colocar en la zona de Pampa que tiene 80 años de intervención del petróleo, por ejemplo, que tiene 150 años de intervención y desertificación de la ganadería ovina, pero son áreas que se conocen, que están intervenidas y que los estudios de impacto ambiental tienen que demostrar que el impacto que van a tener ahí va a ser conocido, estimado y mitigado también, al igual que los aerogeneradores, igual que el área industrial y posiblemente también zonas de desaladoras que los otros que están proponiendo el sistema industrioso. Obviamente hay que evaluar ese impacto industrial, mitigarlo en lo posible, tener claridad al respecto y utilizar las tecnologías que permitan de alguna manera combinar el respeto por el medio ambiente, la conservación con el desarrollo productivo. Pero incluso, digamos, en las zonas también donde van a estar instalados los aerogeneradores, en muchas de ellas hay gasoductos, hay oleoductos, hay antiguos pozos de perforación gasífera o petrolera. Entonces, obviamente hay que avanzar en utilizar la mejor tecnología disponible y evaluar los impactos, especialmente de aquellas tecnologías que en ese territorio son menos conocidas.
De acuerdo a nuestra investigación, las afectaciones pueden ser muchas, pero como es una industria nueva, es difícil establecer el alcance de estas y determinar cuáles serán efectivamente los impactos en la región. Este ámbito es hoy, y de acuerdo a los acontecimientos, será en el futuro el punto de colisión entre el impulso de desarrollo y el de protección de medio ambiente. ¿Cuál será el equilibrio? ¿Es posible un balance? ¿Evitar impactos en una zona con tanta riqueza ambiental y producir un combustible que se cree será clave en la carbono neutralidad del mundo? ¿Cuál es la visión actual del Servicio de Evaluación Ambiental? A nosotros nos importa mucho generar certezas para la inversión y también para la ciudadanía que está preocupada por estos proyectos. Por eso que con la colaboración de otros organismos como el Ministerio del Medio Ambiente, el SAC, el Consejo de Monumentos Nacionales, hemos venido elaborando distintos documentos técnicos, también con el Ministerio de Energía, documentos técnicos y guías de evaluación para dar certeza respecto a cuáles de metodológicas, respecto de los estándares que deben cumplir los proyectos para justamente poder cumplir con la normativa ambiental. En el próximo bloque abordaremos en profundidad esta y otras aristas ambientales y sociales. Esta y otras aristas ambientales y sociales. El tiempo parece correr nuestra contra. Como revisamos en el bloque anterior, son 4 los proyectos de gran envergadura en evaluación ambiental en Magallanes, lo que mantiene en alerta a comunidades medioambientales por los eventuales impactos en la biodiversidad austral. A continuación, revisaremos los principales riesgos detectados. Las dimensiones, ubicación y características de los proyectos de hidrógeno verde generan preocupación, especialmente por su posible impacto en aves, varias en peligro de extinción. Muchas de esas especies se reproducen en zonas cercanas a los emplazamientos proyectados. Lo más complejo, ¿ya?, es que los proyectos están sobre los hábitats de las aves. No es que estén en el entorno, no es que estén, sino que tienen una afectación directa, ¿verdad? Como proyectos como H-Energy, ¿ya?, que están instalados sobre hábitats reproductivos del Cantén Colorado, ¿ya? Y esos impactos son irreversibles y incompensables. Los sectores con mayor afectación son, por ejemplo, el entorno de Bahía Lomas, que es un santuario de la naturaleza, que es el sitio de invernada más importante de toda Sudamérica para el playero ártico, ¿ya? El entorno de Bahía Lomas en la comuna de Primavera es un área en riesgo. La comuna de San Gregorio también, por sus humedales, por sus lagunas patagónicas y fundamentalmente ambos márgenes del Estrecho de Magallanes, los sectores costeros del Estrecho de Magallanes, que son sitios que son fundamentales, ¿verdad?, en la parte terrestre y en la parte marina, tanto para las aves migratorias como en la parte marina como para los cetáceos, ¿no? Entonces, yo diría que esas son las áreas más riesgosas, que es justamente donde están los proyectos. Según especialistas, la región es una parada central para las aves migratorias. La condición de Magallanes, en términos generales, no es muy favorable porque hay 3 rutas de migración que se encuentran en Magallanes. Está la ruta de migración del Pacífico, la midcontinental y la atlántica. Si tú tomas el mapa, en Magallanes tenemos un embudo básicamente. Entonces hay un punto de encuentro de 3 rutas de migración y son al menos unas 60 especies que migran y se concentran en esa área. Incluso especies que en el resto de Chile no son migratorias, como el queltehue, en Magallanes es migratoria por las condiciones climáticas de invierno. Entonces ahí la dinámica es completamente distinta. Muchas aves abandonan la región en otoño e invierno y eso, claro, obviamente genera masas de aves que se están moviendo. Y los sitios donde se pretenden instalar estos proyectos coinciden en muchos casos con esas zonas que son sensibles para los movimientos de estas aves. Norambuena ha investigado el impacto potencial de estas instalaciones. En 2022, junto a otros investigadores, estimó que con 2.900 turbinas
podrían producirse entre 1.740 y 5.220 colisiones de aves al año, cifra posiblemente mayor por la abundancia de especies en Magallanes. Pero esa era una estimación bien rústica y claro, todos estos proyectos, depende de dónde se instalen, el escenario podría ser peor o mejor. De hecho, hay experiencias recientes en España donde unos pocos generadores son capaces de matar cientos de aves porque están justo en el lugar donde las aves están pasando. Y hay otras áreas donde hay muchos aerogeneradores y no pasa nada porque justo no corresponde a una ruta de migración o concentración de aves. En los proyectos particulares que están cercanos al lugar donde nosotros trabajamos, que es el único sitio Ramsar y el más austral de Chile, de los 16 que hay, HNH y Total extinguirían a una especie, al menos, canquén colorado. Chorlo de Magallanes también está en peligro, en categoría de peligro, y también sería el segundo en la lista, por ponerlo de alguna manera. Esas son especies que migran dentro del hemisferio sur, que serían inmediatamente afectadas. Y otra especie que también está en categoría de peligro y que podría verse afectada es, nosotros la llamamos comúnmente playero ártico, Calidris canutus, que es un ave que anida en el Ártico canadiense y que todos los años viaja 15 a 16.000 kilómetros a Bahía Lomas, este lugar que yo te mencionaba, solo a comer. Y que lo ha hecho por millones de años. Entonces, en pocos años uno visualiza que esta especie podría estar aún más en peligro. Un informe de 2023, promovido por el Ministerio de Energía, concluyó que la información sobre migración de aves es escasa y que las metodologías de evaluación son insuficientes. Se propusieron 12 métodos nuevos, incluyendo radares y telemetría, pero ninguno ha sido implementado. A nosotros se nos solicitó evaluar potenciales métodos que nos permitieran mejorar los estándares de evaluación de impacto ambiental para este tipo de proyectos. Hay que señalar que por la escala de estos proyectos y las tecnologías asociadas, las metodologías de impacto ambiental disponibles hasta el desarrollo de ese informe eran deficientes. Por lo tanto, había que explorar nuevas alternativas para mejorar las líneas de base que estaban en desarrollo. Y ahí las sugerencias fueron implementar tecnologías que permitan de forma explícita evaluar patrones de migración de las aves, porque para la evaluación del impacto de estos proyectos se requiere conocer las rutas de migración de las aves, pero también sus altitudes de vuelo y los momentos en donde están moviéndose a través de los territorios que se planean intervenir. El estudio afirma que falta información precisa y mejor tecnología para prevenir el impacto. Lo que hemos detectado en los proyectos que ya han entrado al Servicio de Evaluación Ambiental es que a pesar de las sugerencias que hicimos en estos informes, la verdad es que las empresas están operando con la legislación y la información que exige el Servicio de Evaluación Ambiental, entonces están haciendo estudios de monitoreo de migración con observadores profesionales en el campo y trazando sin tecnología la ruta de migración de las aves. Entonces lo que se ocupa mucho en los proyectos de estas características son identificación de rutas de vuelo, que básicamente es estudiar la migración usando binoculares o telescopios. Entonces, eso es, yo creo que solamente en Chile se ocupa esa metodología porque es imposible estudiar migración de aves mirando por cómo vuelan simplemente. Me van a perdonar las empresas, pero si uno analiza son bien básicos la información que entregan. Y en general, y es un problema de nuestro sistema de evaluación de impacto ambiental, que toman la fotografía. No son datos que sean series de tiempo en que tú puedas predecir efectos de acuerdo a una historia de datos. Son fotografías que se toman a través de consultoras normalmente, son grupos que van por un periodo, puede ser en 2 o 3 estaciones del año, pero son fotos, entonces no tiene series de tiempo de 2, 3, 4, 5 años. ¿Es posible prevenir el impacto sin información suficiente? Desde la industria y el gobierno regional reconocen el riesgo y aseguran que tomarán medidas. Dinamarca, por ejemplo, tiene el 100% de su matriz eólica
Y uno dice, bueno, ¿por qué ellos lo pueden hacer y no nosotros? ¿No tienen aves? Por supuesto que las tienen, pero se ha hecho un trabajo muy profundo de ordenamiento territorial, donde está de alguna forma definido todo. ¿Qué cosas se pueden hacer? ¿Qué cosas no se pueden hacer? ¿Dónde se genera conservación? ¿Dónde están las soluciones basadas en la naturaleza? Nosotros tenemos que ir a lo mismo y tenemos que hacerlo con una velocidad más rápida. Entonces el país tiene que invertir en eso. Los proyectos que van más avanzados, HNH, GIF, EDF, al Frente TEG en Tierra del Fuego, los elementos fundamentales de impacto en fauna tienen que ver con aves. Y eso ha significado, por ejemplo, colocar tecnología que ni siquiera soñábamos en la región, por ejemplo, que son los radares, para ver efectivamente migraciones, movimientos, altura de las aves que tenemos en la región. Entonces hoy día, inclusive el conocimiento que tenemos natural es mucho mayor. A mí me llama la atención, nosotros ya tenemos aerogeneradores en Magallanes con ENAP y con Pequet Energy. En todos estos años, ya llevamos 10 años con estos aerogeneradores, no hay eventos reportados de choque de ave con estos aerogeneradores. Según la Superintendencia de Medio Ambiente, no hay registro de colisiones en el Parque Eólico Cabo Negro de ENAP, pero este tiene solo 3 aerogeneradores y está fuera de las rutas migratorias, por lo que no es comparable a los megaproyectos previstos. De nuevo, es como una mirada y un análisis bien simple el comparar estos desarrollos futuros con lo que han sido una escena de aerogeneradores pequeñitos que no producen ni cerca la energía que se requiere o que está comprometida a través del hidrógeno. Están en un área que no es de migración y realmente son de pequeños. Hay papers, hay información donde hay mortalidad, donde hay efecto y bueno, y eso es lo que hay. Entonces sí hay efectos sobre las aves, más allá de lo que diga el gobernador. ¿Será suficiente el sistema actual para proteger la biodiversidad? Efectivamente se han contratado estudios, por ejemplo, para evaluar el impacto de los proyectos eólicos en las aves y en los quirópteros, y también la industria está desarrollando las mejores técnicas disponibles para poder tomar medidas, ¿no es cierto?, por ejemplo, para poder estimar los impactos con radares y con otras tecnologías, por ejemplo, que se detengan cuando viene el paso masivo de aves, que se detengan los aerogeneradores, en fin, hay distintas medidas que se sugieren y también hay distintas metodologías que se sugieren para poder predecir adecuadamente los impactos de un determinado proyecto. Habría que evaluar cada alerta en su propio mérito, pero obviamente nuestro sistema de evaluación ambiental está hecho para analizar esos impactos y establecer si con las tecnologías o medidas de mitigación que se puedan adoptar el proyecto es posible continuar con el desarrollo productivo. Cuando uno ingresa, o sea, empieza en un proceso de evaluación ambiental, ese es precisamente el objetivo. Y por otro lado, las conversaciones que vayan más allá de las normas ambientales también las podemos canalizar a través de otros espacios institucionales, y ese es un diálogo que permanentemente estamos teniendo con la sociedad civil en Magallanes y en Antofagasta. Los funcionarios y funcionarias de nuestro sistema en Magallanes están con una carga que va más allá de su conocimiento técnico, absolutamente, no hay capacidad, porque estamos hablando de las dimensiones desconocidas. Entonces, en pocos lugares del mundo hay estándares para esto, a estas dimensiones, y no hay normativa que regule esto aquí. Yo no quisiera estar en el servicio de evaluación de impacto ambiental hoy día, porque están con un monstruo encima, con pocas herramientas, y yo diría que con poco apoyo del Estado también. Entonces, todo en contra. Para los investigadores, el problema es la escala y la ubicación de los proyectos. No estoy en desacuerdo con el hidrógeno como alternativa energética. De hecho, estoy totalmente de acuerdo con que hay que descarbonizar el sistema. El problema acá es la escala de los proyectos. No es lo mismo tener 10 aerogeneradores a tener 3.000 aerogeneradores en el paisaje. ¿Quién se va a hacer responsable de la extinción de poblaciones o de especies cuando esta industria esté andando? Porque
porque es una política de gobierno que se desarrolla la industria. Hay un Plan Nacional de Hidrógeno Verde y hay 2 gobiernos que lo han empujado. Que se puede lograr, se puede, ¿ya? Pero ahora ya es tarde. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los proyectos ya han definido sus emplazamientos, ya han definido sus escalas, ya han definido sus diseños y están ingresando al sistema de evaluación de impacto ambiental. Ahora ya es tarde, literalmente. Lo único que creo que hoy puede hacer el gobierno, y le hemos pedido a los ministerios de Medio Ambiente, Energía, Economía, es que se defina una zona de exclusión de aerogeneradores, de proyectos, para que las especies de aves en peligro, por ejemplo, puedan cumplir con sus ciclos de vida. Pero estamos tomando, ¿verdad?, medidas reactivas cuando tuvimos la oportunidad de hacer un desarrollo planificado, de hacer un desarrollo bien pensado, inteligente. Además del impacto ambiental, surgen alertas sociales. En las últimas semanas, la Municipalidad de San Gregorio rechazó el estudio de impacto ambiental del proyecto H2 de Total Energies, el más grande en inversión de energías renovables en la historia del país. En un informe de 6 páginas, la autoridad local advirtió alteraciones en rutas, conectividad, acceso a servicios básicos y biodiversidad. Algo que los magallánicas aman es la extensión. Es esta libertad, esto de ver el viento pasar y la estepa. Yo creo que no se imaginan el cambio visual que van a tener. No se lo imaginan. Porque nadie se puede imaginar esto que yo les he estado contando, las dimensiones. Entonces, creo que además va a haber todo un tema de bienestar mental probablemente que va a estar muy afectado y que no lo podemos dimensionar hoy día. El gobernador admite que la etapa constructiva será la más compleja, pero confía en que la comunidad pueda integrar a los nuevos habitantes. Yo creo que hay 2 periodos con el tema de hidrógeno verde. Una etapa constructiva que yo creo que va a ser la más compleja por el modelo chileno constructivo, que es altamente indiferenciado, y probablemente transitorio, en que se van a llevar muchos trabajadores en sistemas de turno y que va a ser la zona, yo diría, los 7-10 años más complejos. Posteriormente esperamos nosotros que los técnicos profesionales hagan su vida allá, y eso significa que se incorporan a nuestra cultura, a nuestro deporte, a nuestras escuelas, a nuestra salud, a nuestra convivencia. Y yo creo que estos 180.000 habitantes de Magallanes son capaces, como siempre lo han hecho en la historia, de abrazar y de invitarlos a ser una o un magallánico más con lo que eso significa. Y como siempre decimos, mirando la Antártica. Las advertencias ambientales, científicas y sociales están sobre la mesa, mientras los proyectos avanzan en el servicio de evaluación ambiental. Y las autoridades impulsan esta industria como motor económico y herramienta para la descarbonización global. El impacto real solo se conocerá con el tiempo. En este especial de Energía del Futuro 360 sobre hidrógeno verde en Chile. Una original polémica se ha tomado los medios. Premios nacionales, astrofísicos y científicos de todas las ramas han hecho llegar sus reclamos a través de los periódicos, al mismo tiempo que han levantado misiones ante Cancillería para hacer valer los intereses del Observatorio Europeo frente a nuestro país. Chile es reconocido internacionalmente por sus cielos, los más prístinos del planeta. Y es en el norte donde se encuentran algunos de los principales observatorios a nivel global. En la región de Antofagasta se está construyendo el Extremely Large Telescope, que, como dice su nombre, pretende ser el telescopio más grande del mundo. Esto en el sector del Observatorio Paranal de la ESO. A pocos kilómetros de este punto,
se planea instalar una planta de producción de hidrógeno y amoníaco verde. Ese proyecto está siguiendo los pasos normales de un proyecto de inversión que ingresa al sistema. Se está evaluando en la región de Antofagasta. La región de Antofagasta lo admitió a trámite y le contestó, ¿no es cierto?, lo que es habitual a través de un IXARA, que es un informe en que se reúnen las observaciones y los pronunciamientos de otros organismos con competencia ambiental y se hace un filtro y se le dice al titular, a quien presenta ese proyecto, mire, usted tiene que precisar esta información, tiene que completar esta otra, y el servicio de Antofagasta está a la espera de esas primeras respuestas y ahí viene toda una iteración, ¿no es cierto?, de preguntas y respuestas para poder precisar información que eventualmente pueda faltar. El proyecto INA de AES Andes tiene una inversión de $10.000 millones. Actualmente se encuentra en evaluación ambiental y contempla la construcción de un complejo industrial que requiere 3 parques fotovoltaicos y uno de generación eólica, una planta desaladora, infraestructura de almacenamiento de hidrógeno, líneas de transmisión y un terminal marítimo para exportar el producto. La relevancia y envergadura del proyecto ha provocado críticas, particularmente desde el mundo astronómico, y ha requerido la intervención del gobierno para lograr mediar entre la empresa AES Andes y el Observatorio Europeo Austral. Acá, como veremos, la oposición no es de organizaciones ciudadanas medioambientales, sino desde el mundo científico, y habla del enfrentamiento de 2 vocaciones productivas. ¿Cuánto podría afectar la construcción de este proyecto a la observación de los cielos desde Chile? Y el gran problema que tenemos son las dimensiones que tiene este proyecto y la cercanía al observatorio. Está prácticamente 1 metro más allá de la zona de concesión y territorio de la ESO para construir telescopios. De acuerdo a estudios desarrollados por la Organización Europea para la Investigación Astronómica en el Hemisferio Austral, la construcción de un proyecto de esta envergadura va a generar consecuencias graves para sus instalaciones y la observación del cosmos. Por ejemplo, se aumentaría al menos en 35% la contaminación lumínica en el Very Large Telescope y en más de 50% sobre el Cherenkov Telescope Array Observatory. Y hay otro tema también con las turbulencias atmosféricas. Nosotros trabajamos con los telescopios de última generación y podemos observar casi como si estuviéramos en el cielo. Y esto es debido a que la atmósfera es muy tranquila en el sitio donde están situados los telescopios. Si tú tienes una turbina eólica, vas a producir mucha más turbulencia atmosférica. Y también una gran superficie de paneles solares se calientan de día y en la noche aumentan la temperatura en la capa cercana donde están los paneles y también producen turbulencia. Futuro 360 contactó en reiteradas ocasiones a AES Andes, la empresa a cargo del proyecto, pero no fue posible concretar una entrevista para conocer su versión. Sin embargo, la compañía, en los informes entregados al Servicio de Evaluación Ambiental, argumenta que no se produciría aumento lumínico superior a la norma. Según sus estudios, el brillo lumínico en Cerro Paranal no superará el 0,27% y en Cerro Armazones será de un 0,09%. Hay que entender varios aspectos de ese estudio. En primer lugar, el diseño de contaminación lumínica que ellos presentan está bastante por debajo de lo que la norma chilena de seguridad requiere para que haya 500 personas trabajando en ese lugar, ¿no? No es solamente alumbrar poco, es también poder mantener a la gente que trabaja allí de noche en seguridad, ¿cierto? Después también el estudio que hicieron ellos de contaminación lumínica tiene muchas deficiencias. La línea de base no está bien calculada. Si uno tiene una línea de base más alta de lo que debiera, el impacto es menor. En cuanto a la ubicación y el riesgo que habría sobre los telescopios de la ESO, la compañía ha asegurado en reiteradas ocasiones que el proyecto INA se encuentra en una zona priorizada por la planificación estratégica de largo plazo del Ministerio de Energía. El país, por ejemplo, definió esta estrategia de los observatorios. Se definió una zona de exclusión que son como 120.000 hectáreas donde no se puede poner muchas de las cosas, ¿no es cierto? Y tienen una zona de exclusión y tiene un máximo de contaminación lumínica. Esa norma se actualizó
El año pasado salió la actualización de la norma donde se definieron en forma más exigente los niveles de contaminación lumínica y lo que se podía o no se podía hacer. El país, al mismo tiempo, desarrolló un plan estratégico energético que lo ha hecho en distintas zonas y efectivamente definió la zona de Taltal como la reserva eólica que íbamos a tener en el país, donde se iba a venir parte del crecimiento importante eólico, considerando todo lo que hemos hablado, temas sensibles de conservación, de biodiversidad, de los pueblos originarios, del valor para la sociedad. Se definió esta estrategia. Posterior a eso, un proyecto en particular, que es este proyecto, el proyecto de AES, entra al sistema de evaluación de impacto ambiental. Ese proyecto ya tiene aprobado un parque eólico, que es el proyecto Terra, que tiene 534 megas, que tiene ciertos niveles de contaminación lumínica muy por debajo de la norma. Lo que hace este proyecto INA, que es anexarse a ese proyecto Terra, incluso hace bajar la contaminación lumínica. Y se habla de distancias, ¿no es cierto? Las distancias en las cuales están absolutamente fuera de las zonas de exclusión. Están en el territorio que se definió como reserva eólica, ¿no es cierto? Y el potencial de desarrollo eólico. Decidimos consultar al ministro de Energía sobre este punto. A ver, yo creo que ahí es importante precisar algunas cosas. INA está ubicada en un terreno privado, no en un terreno fiscal. Por lo tanto, no es objeto de una concesión de uso oneroso por parte del Estado. Nosotros en algunos terrenos fiscales hacemos políticas de disponibilidad para fines particulares, que es lo que estamos haciendo, por ejemplo, en temas de almacenamiento. Y también lo que hemos hecho en temas de hidrógeno verde con ventana al futuro, lo hizo, digamos, en la convocatoria del gobierno anterior. INA no forma parte, digamos, de ninguna de esas iniciativas porque está en suelo privado. Nosotros tenemos algunos instrumentos que alimentan el ordenamiento territorial, como los polos de desarrollo energético. Y el polo, y INA tampoco está en el polígono del polo de desarrollo energético. Es decir, según el ministro Pardo, el proyecto no está en zona de reserva eólica, sino en un terreno privado que no se acoge a una definición estratégica estatal. Lo que ellos han dicho es que ellos entienden que su desarrollo es consistente con nuestra política energética de largo plazo, y eso es efectivo. Pero nuestra política energética de largo plazo no asigna terrenos específicos ni siquiera comunas específicas, es bastante más general que eso, ¿sí? Entonces, y tampoco es una política de ordenamiento territorial, no puede determinar aquí se hace esto y aquí se hace lo contrario, ¿sí? Es una cosa bastante más genérica. Desde la fecha de presentación del proyecto en diciembre de 2024, el mundo de la astronomía está en alerta roja. Incluso el gobierno y el Congreso han llevado a cabo instancias de diálogo entre las partes para encontrar un balance entre el desarrollo de la industria y la protección adecuada de los cielos. El último diálogo cara a cara que tuvimos con la empresa fue en diciembre, antes de que enviasen el proyecto a estudio de impacto medioambiental. Después hemos tenido un par de interacciones por escrito. La empresa insiste en que nos reunamos porque quieren mitigar, pero nosotros con los resultados científicos y técnicos que hemos hecho, estamos demostrando que no hay mitigación posible porque ya los niveles de iluminación son demasiado bajos y además otros efectos relacionados con la distancia de las turbinas y de los paneles solares a los telescopios. Y la única manera de mitigación es que el proyecto se aleje a una distancia de seguridad. ¿Pero es realmente posible encontrar una línea de equilibrio entre dos vocaciones productivas relevantes para Chile? ¿Cómo se resuelven estos duelos de titanes? ¿Qué dice el Estado? Nosotros vamos a seguir trabajando en conjunto con todos los involucrados para tratar de que haya una armonía digamos, en estas dos, por así decirlo, identidades que tiene la región y que quiere la región, que quiere de alguna manera desarrollar la astronomía y también quiere desarrollar las energías limpias, y esas dos identidades tienen que ver una manera de coexistir y combinarse en un uso armónico del territorio.
En febrero de este año venció una solicitud que fue hecha por varias organizaciones científicas y medioambientales, el término anticipado del proyecto. Una potestad que tiene el Servicio de Evaluación Ambiental, que finalmente fue rechazada por el director regional en Antofagasta. La dirección de Antofagasta no estimó tener antecedentes suficientes como para darle término anticipado a ese proyecto, lo que significa que estima que había observaciones que podían eventualmente ser subsanadas. No significa, el término anticipado no significa ni un rechazo del proyecto, ni que un proyecto no tenga término anticipado tampoco significa una aprobación. Es lo habitual, que haya información suficiente como para que esta pueda ser completada y que continúe la evaluación. Hace pocas semanas, el titular de INA presentó una solicitud a la entidad evaluadora para extender el plazo establecido para responder las observaciones que se han hecho al megaproyecto. Solicitaron que el periodo se prolongue hasta el 4 de noviembre y el Servicio de Evaluación Ambiental definió que tendrán hasta el 3 de octubre para responder. El gobierno ha manifestado en reiteradas ocasiones su apertura al diálogo y trabajo para lograr una convergencia entre las necesidades de ambos proyectos. Sin embargo, de no haber avances, la advertencia de eso es clara. ¿Qué nos ocurriría si no podemos operar o si las condiciones del cielo empiezan a degradarse mucho? No tiene sentido estar ahí. El único motivo por el cual un conjunto de 16 países europeos que construyen los telescopios más avanzados de la Tierra están en Chile es por las condiciones de cielo, por la estabilidad atmosférica y por la oscuridad. Si ya no existen esas condiciones, no tiene ningún sentido seguir aquí, por supuesto. Esta nueva industria enfrenta a Chile a otra disyuntiva. ¿Quién quiere ser como país? Somos un actor central en el futuro de la ciencia espacial, pero también lo somos en el futuro de la energía global. ¿Dónde dibujamos la línea para proteger ambos atributos? Se puede ganar en todo. Y es que fallar nos puede costar demasiado caro. A la fecha, eso ha invertido en Chile 6.000 millones de euros en casi 62 años de trabajo en nuestro país. Mientras queremos ser un polo de atracción para las nuevas industrias del mundo, ¿cómo resguardamos a los primeros que apostaron por Chile? Nuestro desarrollo como país y su sostenibilidad requieren mejores herramientas de diálogo y diplomacia, una coordinación intersectorial y una planificación territorial en la que Chile parece aún no tener suficiente experiencia. Como se ha descrito a lo largo de este especial, el objetivo con la producción de hidrógeno verde es que se logre una transición energética que permita la carbono neutralidad a 2050. En esa transformación energética, también de nuestro país, se ha requerido cerrar plantas termoeléctricas, lo que si bien es un aporte a nivel ambiental, se ha transformado también en un desafío económico y productivo. El cierre de una industria trae consigo también consecuencias en las comunas en las que se desarrolla. Es lo que ocurre en Mejillones, región de Antofagasta. Esta comuna ha sido denominada como zona de sacrificio y con el plan de descarbonización se lograron cerrar varias centrales a carbón. Sin embargo, eso también ha generado impactos económicos, sociales y laborales en la zona. En ese desafío surgió la oportunidad para la industria. Se trata del proyecto Volta de la empresa norteamericana Mejillones Ammonia Energy, MAE. De acuerdo a la información entregada al Servicio de Evaluación Ambiental, la compañía pretende instalar una planta industrial que produciría 620.000 toneladas de amoníaco verde al año. Se estima una inversión de 2.500 millones. De este proyecto hay muchos aspectos a revisar. De acuerdo a lo informado por la empresa, la producción se realizará a partir de aguas desaladas de plantas que ya existen en la zona y se utilizarán en un 80% aguas residuales que actualmente son descargadas en la bahía de Mejillones. Respecto de los datos entregados por la empresa norteamericana a la entidad evaluadora, la operación de esta planta disminuiría en más de 1 millón de toneladas las emisiones de CO2 al año por su aporte en reducir la producción de hidrógeno gris. La producción se realizará a partir de paneles fotovoltaicos y para exportar parte del amoníaco se utilizará el puerto ya existente en Mejillones, que es cercano a la zona donde se instala la empresa. En tanto, y referido a la ubicación del proyecto, tanto la compañía como la autoridad regional han rescatado que se hará en zona industrial ya definida por los planes reguladores y no va a impactar en la población. MAE se mantiene en etapa de respuesta a la segunda adenda del Servicio de Evaluación Ambiental, la que pretende ser entregada a fin de año para lograr un cierre de análisis.
De sur a norte hemos revisado cómo se ven los diversos proyectos de hidrógeno verde en Chile. Inevitablemente este recorrido nos lleva a reflexionar sobre qué queremos para nuestro desarrollo y cómo organizaremos el territorio que cada vez tendrá que administrar nuevos usos industriales y tomar decisiones. Estamos acostumbrados a observar los argumentos que enfrentan el medio ambiente al desarrollo, pero la realidad es bastante más compleja, pues el daño a la naturaleza no solo afecta el patrimonio biológico de una zona, sino que también tiene implicancias en el desarrollo de otras industrias, como vimos en Antofagasta, y de las poblaciones humanas a mediano y a largo plazo. Asimismo, cuando dos proyectos que buscan el desarrollo y crecimiento se enfrentan, ¿quién gana? ¿Qué priorizamos para que el que gane sea en realidad todo Chile? Los mercados internacionales todavía muestran señales confusas sobre la madurez de la industria. Distintos proyectos relevantes han sido cancelados en Australia, Alemania, España, India, Reino Unido y Estados Unidos. En Chile los proyectos siguen en evaluación, aunque con plazos que se han visto alterados a propósito de las observaciones del Servicio de Evaluación Ambiental. El caso más reciente, con fecha de 23 de septiembre, es el de H2 Magallanes de Total Energies, que pidió suspender su trámite ambiental hasta 2027 por deficiencias alertadas por las entidades de la zona en sus estudios de ecosistemas, flora, fauna, suelos y arqueología. El CEA solo extendió el plazo hasta diciembre de 2026. Con este escenario surgen otras preguntas. ¿Cuánto altera esto el plan que tenía nuestro país? ¿Sigue siendo un buen negocio apostar por esta industria que es muy volátil, está en algunos sectores en tensión con los territorios y además tiene señales confusas en los mercados internacionales? La respuesta, por supuesto, sigue abierta, mientras el desarrollo del hidrógeno verde en Chile busca seguir avanzando. Así termina un nuevo especial de energía de Futuro 360. Como ustedes saben, estamos tratando de seguir el pulso del desarrollo de este sector tan importante para nuestro país, pero que todavía está buscando cómo avanzar en este camino de desarrollo. Nos vemos en el siguiente capítulo.